Me llama la atención cómo Pablo se expresa en esta carta, donde él mismo reconoce que ha vivido pobreza, ha vivido abundancia, que ha sabido tener de todo, pero que en medio de todos esos procesos que él ha atravesado, me llama la atención cuando él me dice que sé vivir humildemente, sé vivir en abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Ya los procesos de la vida a este hombre de Dios, Pablo, lo habían enseñado, lo habían procesado y él había aprendido a que en medio de sus procesos él tenía que entender que había algo detrás de todo eso y que había algo que le daba esa fortaleza para poder enfrentar cada etapa, cada eventualidad que se le atravesaba frente a él. Y por eso termina diciendo el verso 13: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero la realidad es que muchos de nosotros se nos hace bien difícil en medio de las tribulaciones, en medio de las tristezas, de los llantos, de las aflicciones, de nuestras debilidades, en medio de cualquier situación difícil. Qué difícil se nos hace mantener tal vez una postura o una actitud como el Señor Jesús nos enseña y como en este caso Pablo nos habla a nosotros, que en medio de todo Él tiene una actitud positiva, donde aunque venga lo que venga, yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él ha entendido que los procesos y las situaciones no deben afectar su enfoque en el Señor. Pero a veces tú y yo se nos hace bien difícil, ¿verdad que sí? Yo me incluyo ahí. Que cuando se levantan las situaciones y los procesos, lo primero que hacemos es poner la cara larga, el rostro de tristeza, el rostro de atribulación, donde todo el mundo se entera, todo el mundo sabe que estamos atribulados, que estamos dolidos, que estamos molestos. Todo el mundo sabe que algo nos está pasando. Y eso no es que sea malo, eso somos humanos. Pero Pablo me enseña que en medio de todo eso, nosotros tenemos que estar regocijados, alegres. Y eso es lo que me dice el versículo 4, regocijaos en el Señor. Otra vez digo, él insistía, te lo voy a decir en otras palabras, él decía, alégrense en el Señor, alégrense. Eso es lo que le estaba diciendo Pablo, porque ya Pablo había pasado por un montón de procesos. Ya Pablo conocía al Señor, ya tenía una experiencia con Dios, con Jesús y con el Espíritu Santo. Y él lo decía por experiencia, porque él aprendió a contentarse cualquiera que sea su situación. En medio de su alegría, él estaba contento. En medio de su tristeza, él estaba contento. En medio de su abundancia, él se mantenía contento. En medio de sus tribulaciones, él se mantenía contento porque sabía en quién él creía y a quién él le servía. Pero nosotros se nos hace difícil. Yo no sé si tú has entendido este principio básico que nos está hablando aquí Pablo en la palabra del Señor, o si todavía estás en el proceso de aprenderlo. Tal vez estás en el proceso de aprenderlo todavía. Yo me incluyo también, yo creo que también estoy en el proceso de aprenderlo, porque cuando viene la escasez, lo menos que sale de nuestra boca es gloria a Dios. Gracias, Señor, por la escasez. O gracias, Señor, porque me botaron del trabajo. O gracias, Señor, porque mi papá se murió. O gracias, Señor, porque mi hijo se murió. ¿O tú lo has hecho? En medio de tus debilidades, en medio de tus aflicciones, en medio de tus procesos difíciles, has reaccionado. Gracias, Señor, porque estoy atravesando esto. Gracias, Señor, porque el carro me dejó a pies en medio de la 85. Gracias, Señor, porque se me reventó una llanta y ahora no voy a poder llegar a mi cita. Gracias, Señor,
porque mi matrimonio está al borde del divorcio. Bueno, hay algunos que tal vez lo piensen. ¿Ah? Pero lo que les quiero decir es que Pablo nos dice a nosotros que tenemos que aprender a contentarnos, tenemos que aprender a alegrarnos, sin importar la situación que estemos atravesando. ¿Y cómo tú y yo hacemos eso? Qué difícil, ¿verdad? Sucio, difícil. Poder nosotros responder ante las adversidades de la vida como Pablo. He aprendido a contentarme sin importar lo que venga. Y esto me llevó a mí a profundizar en lo que es la alegría, en lo que es la felicidad, en lo que es el gozo. Porque estas tres cosas son cosas diferentes, similares o relacionados, pero son diferentes. Cuando yo voy a buscar el significado de felicidad, me dice que la felicidad es la ausencia de inconvenientes o tropiezos. Repito, la felicidad es la ausencia de inconvenientes o tropiezos. Le estoy hablando según el diccionario de la Real Academia Española. También me dice que la felicidad, me dice que es persona, situación, objeto o conjunto de ellos que contribuyen a ser feliz. Es decir, mi felicidad está en mi trabajo, mi felicidad está en mi familia, mi felicidad está en mi matrimonio, mi felicidad está en mi carro del año, mi felicidad está en mi ingreso, en lo que me pagan por hora en mi trabajo. Mi felicidad está en que mi perrita parió 8 perros, ¿verdad? Y cuando hablamos de felicidad, estamos hablando de todo aquello que podemos recibir o obtener físicamente. Aquello que cuando lo tenemos nos produce esa felicidad. Cuando tal vez viene un hermano, te da un abrazo, te saluda, o te invita a comer cuando tú no tenías dinero, y eso te produce felicidad. Alegría es un sentimiento grato y vivo que suele manifestarse con signos exteriores. Cuando yo comparo la felicidad versus la alegría es un sentimiento más duradero, más permanente. ¿Por qué? Porque estamos agradecidos y es un sentimiento vivo que suele afectarnos y manifestarnos a nosotros y se manifiesta de manera externa. Ya es algo interno que se manifiesta de manera externa. La alegría sigue siendo un sentimiento, pero más duradero. Y preparándome y buscando estas definiciones, llegué a la definición de gozo. Gozo es alegría del ánimo, sentimiento de complacencia en la posesión, recuerdo o esperanza de bienes o cosas apetecibles. Es decir, el gozo es provocado por la alegría que tú tienes. La alegría que tú tienes o ese sentimiento de alegría te va a llevar a ti a manifestar un gozo, algo que te va a alegrar, algo que te va a dar ánimo, algo que te va a motivar, y eso es lo que significa gozo. Y nosotros como hijos de Dios y portadores de su gloria, nosotros reconocemos que el gozo del Señor es que es nuestra fortaleza, como dicen muchos por la porción. Cuando voy a Nehemías me dice: el gozo del Señor es mi fuerza. Porque cuando yo manifiesto alegría y esa alegría me lleva a mí a manifestar el gozo, entonces el gozo va a desatar sobre mi vida una fuerza o una fortaleza a mi favor. ¿Y para qué son las fortalezas? Las fortalezas son para cuidar algo que está dentro. Las fortalezas son para proteger algo de algo externo. Las fortalezas son para evitar que lo que está afuera venga a afectar lo que está
adentro. Por eso, cuando yo digo que el gozo del Señor es mi fortaleza, yo tengo que aprender a contentarme cualquier proceso sea el que yo esté atravesando, porque entiendo y reconozco que por más difícil que sea mi proceso, yo tengo que procurar mantener la alegría en mí en medio de esa dificultad para poder alcanzar el gozo del Señor, que es mi fortaleza, porque el gozo del Señor me va a mantener cubierto, protegido bajo sus alas, bajo su sombra, como dice el Salmo 91. El gozo del Señor es mi fortaleza, o es mi fuerza. Y qué interesante cómo este hombre de Dios, Pablo, nos habla de esto. Porque si hay alguien en la palabra que sufrió, fue Pablo. Muchos en la Biblia sufrieron. Pero yo no estoy hablando ahora de Pablo. Y mira lo que me dice la palabra sobre los sufrimientos de Pablo. Yo no hice un resumen, no. Te voy a leer literalmente lo que dice la Biblia en 2 de Corintios capítulo 11. Dice, son ministros de Cristo, dice Pablo. Yo más, en trabajos más abundantes, en azotes sin número, en cárceles más, en peligro de muerte, muchas veces de los judíos, 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con vara, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelo, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. La palabra me dice a mí que Pablo atravesó por muchas situaciones, y me dice Pablo que él atravesó por un sinnúmero de azotes, por muchas cárceles, por peligros de muerte. Y mira qué interesante, nuestro Señor y Salvador Jesús recibió 40 azotes menos 1, es decir, 39 azotes, pero Pablo recibió, mira, 5 veces, he recibido 40 azotes menos 1, es decir, él recibió en total 195 azotes sobre su cuerpo. El cuerpo de Pablo mostraba y en él cargaba las marcas de servirle a Cristo. Por eso si hay alguien que verdaderamente vivió lo que es sufrir la causa de Cristo, sufrir por el Evangelio, sufrir por la verdad, ese es Pablo, porque él recibió azotes, fue apedreado, atravesó por naufragio, él recibió azote por vara, no solamente con látigo, sino también con vara. Él atravesó peligros cuando caminaba y se dirigía a diferentes lugares, ladrones, donde naufragó, donde pasó hambre, sed, donde pasó mucho desvelo debido a las situaciones y los procesos de su vida, donde atravesó el frío y atravesó también estar desnudo. Pero en medio de todo eso, todos esos procesos, todas esas eventualidades que atravesó Pablo, llevó a él a entender y a aprender que el gozo del Señor era su fuerza, que en medio de sus procesos, cuando él se mantenía alegre y agradecido del Señor, se levante lo que se levante, ahí era que él recibía sus fuerzas en medio del proceso. Porque esto no se trata de que tú estás llevando la vida como a ti te dé la gana, haces lo que te dé la gana a ti, no buscas de Dios, y cuando venga el proceso difícil, todo lo puedo en Cristo que me da fuerza, o todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No, esto no funciona así, iglesia.
para nosotros poder experimentar el gozo del Señor en nuestra vida, que es lo que nos va a fortalecer, para nosotros poder declarar como declaró Pablo, que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, es necesario atravesar por situaciones, pero más que atravesar por situaciones, es necesario tu fidelidad y tu obediencia en medio de esos procesos, para que entonces tú puedas experimentar lo que es el gozo del Señor y puedas decir que todo lo puedo en Cristo que me da las fuerzas. De eso se trata, iglesia. Así que si queremos recibir la fuerza que da Dios, si queremos recibir ese gozo que nos va a dar la fortaleza, tenemos que mantenernos en su presencia. Tenemos que mantenernos buscando su rostro. Tenemos que llevar una vida a los pies del Maestro, porque es a sus pies que tenemos que estar, a los pies del Maestro. Y Pablo verdaderamente es un ejemplo a seguir. Además de nuestro Salvador Jesús, Pablo, para mí, para mi gusto personal, es el mejor ejemplo a seguir en cuanto a lo que es una vida devota a Cristo, una vida agradable a Dios, una vida que entiende, reconoce el poder de Dios y del tesoro que está en nosotros. Porque según de Corintios, mira cómo me dice Pablo, este mismo hombre que fue azotado, me dice: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desamparados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre, por todas partes, la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Este hombre de Dios, este Pablo, verdaderamente sabía y reconocía lo que era estar atribulado, mas no angustiado, lo que era estar en apuro, mas no desamparado, lo que era estar perseguido también, y que el Señor no lo desamparara, porque él había aprendido que en medio de su tristeza, de su llanto, de sus aflicciones, de sus temores, de sus debilidades, en medio de todo proceso, él entendía y había aprendido que en Cristo es que obtiene la fuerza, que a través del gozo o de la salvación es que él va a recibir la fortaleza, la fuerza que lo va a llevar a mantener la alegría y el gozo en medio de las tribulaciones. Porque cuando nosotros entendemos la salvación, cuando entendemos y pensamos constantemente en nuestra esperanza que está en Jesús, cuando nosotros entendemos de quién hemos dependido y que nuestra salvación proviene de Él, nosotros vivimos agradecidos por la salvación que ya nos ha regalado. Porque la salvación es lo que debe producir en ti la alegría y el gozo en medio de tus procesos. Porque aunque vengan tribulaciones, yo tengo la seguridad de que tengo la corona de vida ya segura para mí. Y la salvación simplemente tengo que luchar y mantenerla. Tengo que caminar y buscar su rostro constantemente para poder mantenerme celebrando y experimentando el gozo del Señor, porque Él me ha salvado. De eso se trata, iglesia. Que tenemos un tesoro en nosotros. Un tesoro que está en nosotros, que es su presencia. Que es la presencia de su Espíritu Santo que habita en nosotros. Lo que está habitando en ti, si tú le abriste el corazón a Jesús, no es cualquier cosa. Lo que habita en ti no habita en todo el mundo. Lo que habita en ti estuvo en la creación de este mundo.
Cuando se crearon los cielos, la tierra, las aguas, el sol, la luna, las estrellas, esa presencia que estuvo ahí y que manifestó la creación, esa presencia y ese poder está dentro de ti. ¿Acaso eso no es suficiente para tener gozo en el Señor? En medio de que me botaron del trabajo. ¿Acaso eso no es manera o razón para tener gozo y alegría? Aunque tal vez el médico me haya dado un pronóstico que no me gusta. Aunque haya tocado mi vida la enfermedad. Nada de eso nos debe robar el gozo de nuestra salvación. Y cuando nosotros entendemos lo que hay en nosotros, ese tesoro que está en nosotros, podemos decir que en medio de los procesos somos más que vencedores por esa presencia, por ese poder que está en nosotros, iglesia. Y Nehemías y Esdras conocían muy bien este principio también. Cuando yo voy a la palabra en Nehemías, me dice Nehemías 8: Día santo es a Jehová nuestro Dios. No os entristezcáis, ni lloréis por todo, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. No os entristezcáis, vuelve y dice más adelante en el verso 10, porque el gozo de Jehová es nuestra fuerza. Porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Los levitas pues hacían callar a todo el pueblo diciendo: callad, porque es día santo y no os entristezcáis. Y vuelven y le mencionan al pueblo: no se pongan tristes. Y todo el pueblo se fue a comer y a beber y a obsequiar porciones y a gozar de grande alegría, porque habían entendido las palabras que le habían enseñado. En este contexto bíblico, el pueblo de Dios estaba llorando, estaba triste, porque Esdras le estaba leyendo la palabra de Dios, estaba hablando en voz audible la palabra de Dios, y el pueblo de Dios, al escuchar la palabra, se comenzó a entristecer porque se habían dado cuenta que ellos estaban lejos de practicar y hacer lo que la palabra les enseñaba y les decía que hicieran. Es decir, ellos se estaban dando cuenta que estaban haciendo todo lo contrario de lo que el Señor esperaba que ellos como su pueblo hicieran. Y cuando ellos escucharon la palabra viva de Dios, o en labios del hombre de Dios, Esdras, comenzó el Espíritu Santo a redarguirlos, comenzó el Espíritu Santo a hacerles entender que estaban incorrectos, que no estaban practicando lo que tenían que practicar, y eso fue lo que los llevó a ellos a entristecerse. Pero el hombre de Dios le dice: no se entristezcan, alégrense, porque el gozo del Señor es vuestra fuerza. Porque ahí le estaba diciendo: alégrense, porque en medio de la alegría va a producir el gozo, y ese gozo es lo que va a levantar esa fortaleza a tu favor, donde te vas a sentir cubierto por su presencia, donde aunque seas un pecador, estás y puedes tener la seguridad de que a través de su presencia y del gozo que Él te da, tú puedes tener la seguridad de la salvación. Que el gozo del Señor sea tu fuerza, pues esa fuerza es lo que te va a defender de muchos ataques. Porque si tú enfrentas tu situación con tristeza, no va a haber una fortaleza que te proteja a ti. Sin embargo, si en medio de tus procesos difíciles tú los recibes y los enfrentas con alegría y con gozo, entonces en el mundo espiritual se va a levantar una fortaleza a tu favor y vas a tener la seguridad y la paz que sobrepasa todo entendimiento en medio de ese proceso
que vaya a atravesar o que estés atravesando. Por eso, en medio de los procesos, tenemos que aprender de Pablo. He aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Es importante mantener una actitud de alegría y de gozo, aunque se nos caiga el mundo. Aunque se muera un familiar, aunque tus hijos te abandonen, aunque tus hijos no quieran saber de ti, aunque tu matrimonio esté al borde del divorcio, aunque estén a punto de quitarte tu casa, aunque estén a punto de quitarte tu carro, aunque estén a punto tal vez de entrar al quirófano, porque la salud tuya no mejora con nada. En medio de todo eso, mantén una actitud de alegría y de gozo, y vas a ver cómo vas a recibir la paz que sobrepasa todo entendimiento, y no vas a ser tocado por tus emociones. Lo importante de enfrentar las situaciones con una actitud de gozo, de alegría. Así que, aunque te boten del trabajo, el gozo del Señor es mi fortaleza. Que aunque te digan que tú no sirves para nada, o que te van a quitar el carro, o que te van a quitar la casa, o que te van a quitar tus hijos, o que sea lo que sea que vaya a atravesar sobre tu vida, entiende que tu actitud va a ser determinante en tu proceso. La manera en que tú enfrentas tu proceso va a ser determinante en medio de ese proceso, porque no es lo mismo una persona que atraviesa el proceso con tristeza versus una que la atraviesa con alegría y con gozo. Tu corazón va a ser cubierto, tu vida va a ser cubierta, tus emociones van a ser cubiertas también. ¿Por qué? Porque el gozo del Señor es tu fuerza, es lo que te va a fortalecer. Y cuando Pablo me dice que he aprendido a contentarme, no fue algo que recibió gratis o que lo pidió en el fast food de la esquina. Cuando dice he aprendido, es porque él tuvo que atravesar por lugares, por procesos, por tormentas, para entonces poder aprenderlo. Y la mayoría de nosotros tenemos que aprender por experiencia propia. Digo la mayoría por no decir todos. Porque necesitamos aprender por experiencia propia. Aunque la Biblia misma nos diga, mira, en medio de ese proceso difícil que estás atravesando, mantén la alegría y el gozo. Pero se nos hace difícil practicarlo. Se nos hace difícil aplicarlo a nuestra vida. ¿Por qué? Porque somos emocionales y muchas veces permitimos que nuestras emociones tomen el control de nuestra vida y tomen las riendas de nuestra vida, de nuestras decisiones y de muchas cosas. Y ahí es que viene el arrepentimiento. Ay, ¿por qué hice eso? ¿Por qué tomé esa decisión? ¿O por qué actué así? Es porque te permitiste que las emociones te dirigieran. Pero Pablo aprendió por los procesos. En medio de tus procesos, no le cuestiones al Señor. Simplemente, gracias Señor, porque estos procesos o este proceso que está llegando a mi vida es necesario para yo poder entenderte y conocerte más, para yo poder entender que en medio de los procesos tengo que mantener mi alegría y el gozo que va a ser mi fortaleza. Porque muchas veces se nos hace fácil adorar a Dios cuando estamos bendecidos, cuando nos llega el dinero del gobierno, los $1,400, pero cuando viene la escasez, se nos hace difícil bendecir al Señor, ¿verdad que sí? Esto se trata de que en medio de las bendiciones, pero también en medio de las aflicciones, bendecir y darle gloria a quien gloria merece. Que en medio de las bendiciones, pero también en medio de la escasez,
nosotros mantener una actitud de alegría y de gozo, porque es ahí que entonces nosotros demostramos que aunque esté atravesando por esto, yo estoy esperando mi milagro, yo estoy esperando a que los cielos se abran a mi favor, aunque el médico haya lanzado un pronóstico malo sobre mi vida, sobre mi salud, yo sigo creyendo y enfrentando esta noticia con alegría y con gozo, porque ahí es que voy a ver mi milagro, porque el gozo del Señor es mi fortaleza, iglesia. El gozo del Señor es mi fortaleza. Y necesitamos experimentar o atravesar por procesos para poder aprender. Necesitamos atravesar por enfermedades para poder conocer a ese Dios que nos sana, a ese Dios Rafa. Necesitamos atravesar por escasez para conocer a Jehová Jireh, que es nuestro proveedor. Necesitamos pasar por los procesos. Esto no se trata de que el pastor va a pasar los procesos por ti. No. Esto no se trata de que la pastora va a pasar los procesos por ti. No. Tú eres quien tiene que atravesar estos procesos para poder aprender, para poder desarrollarte, para poder entender que en medio de esos procesos tienes que mantenerte con alegría y con gozo para que sea tu fortaleza en medio del proceso. Necesitamos atravesar por debilidades, necesitamos sentirnos débiles para nosotros poder experimentar entonces la fuerza de Jehová. Porque nosotros no pedimos ser fortalecidos cuando estamos fortalecidos. Nosotros cuando acudimos al Señor a pedirle fuerza es cuando estamos débiles, cuando ya los procesos o el caminar en esta vida ya nos tiene agotados, sin fuerza, sin deseo, sin ánimo de continuar. Ahí es que anhelamos la fuerza del Señor. Ahí. Así que diga el débil, fuerte soy. Que diga el débil, fuerte soy. Pero si tú eres débil y estás llevando, esto aplica para los que están llevando una vida buscando su rostro, que en medio de sus dificultades, de sus debilidades, procuran agradar al Señor. Esos pueden decir, el débil, esos débiles pueden decir, fuerte soy en Él, porque Él es mi fuerza, Él es mi fortaleza, Él es quien me da esa alegría, ese gozo, para yo poder continuar y enfrentar los procesos de la vida. Y si hay alguien en la Biblia que también conocía este principio, lo era Habacuc, que decía, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová. Y vuelvo y repito, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de siervas y en mis alturas me hace andar. Habacuc tenía bien claro las palabras que también compartió con nosotros Pablo. Yo me alegraré en Jehová, porque la alegría produce gozo, y el gozo de nuestra salvación. Y aquí está plasmado directamente. Con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Porque la alegría produce gozo, y el gozo que proviene de Dios es por la salvación que yo tengo. Porque tengo la seguridad de que salgo solo. Y que en medio de cada proceso Él no me va a dejar solo. Que en medio de cada proceso que yo atraviese, no voy a estar solo. Y Él ha de acompañarme a donde quiera que yo vaya. Y me llevará de la mano en medio de toda tormenta. Y me guiará. Será mi guía. Será mi sustento. Será mi proveedor. Será mi ancla en medio de las tormentas impetuosas. Será mi paz, será mi gozo, mi alegría. Que el gozo del Señor sea tu fortaleza.
Aunque se levante persecución, que el gozo del Señor sea tu fuerza.